Comenzamos entonces, chicos, con la actividad del día de hoy. Chicos, consulta, ¿logran ver bien la transmisión, la imagen del día 0? ¿Se aprecia? Por favor, díganme, o dedito para arriba, me comentan. María Pilar me dice que sí. Ahora voy a agrandar la pantalla, por favor, si es que me pueden comentar, si es que se logra ver bien. Se ve bien. Vale, gracias, Diana. Muy bien, chicos. Primero que todo, vuelvo a agradecer la motivación por estar acá para comenzar con este día 0. Comenzamos con la actividad del seminario Razonamiento Clínico en Acupuntura, el cual va a constar de diferentes actividades. Dentro de ellas está contemplada esta actividad, el día 0. Esta actividad está siendo transmitida acá a través de Facebook, de Zoom y también de Instagram. Por lo tanto, espero poder leer las dudas e inquietudes que vayan surgiendo durante esta transmisión. Comentarles que este seminario está programado para el día sábado 7 de agosto a través de la plataforma Zoom y la actividad se va a realizar desde las 10 de la mañana hasta las 5:30 aproximadamente. Esperemos que no se pueda, que se pueda respetar el horario. Además, las personas que participan van a obtener acceso a la transmisión, ojo, por 1 año, lo que diferencia de muchas otras actividades en las cuales pueden perfectamente participar en la transmisión y listo, y se acabó. Pero acá no, en Kinechem queremos entregar información para que puedan revisar la actividad de forma constante y poder resolver sus dudas e inquietudes respecto a lo que se describe. También van a obtener certificado de asistencia y, por último, acceso al grupo de WhatsApp, donde vamos a compartir información relacionada con medicina tradicional china, también con evidencia, cursos y mucho más. Comentarles que estamos en alianza con diferentes instituciones. Y a la vez, dentro de estas, insumos de acupuntura y AcuLife van a sortear insumos de acupuntura, en otras palabras, agujas y otras más, pero ese sorteo solo es válido para Chile. Los colegas de Colombia, de México, de Ecuador, también de España, lamentablemente, cuando Kinechem ya sea más internacional, puede que se realice este sorteo para que puedan llegar a más personas y también que se pueden llegar estos beneficios de este sorteo. ¿Quiénes somos los expositores? Los que estamos acá. Junto a Nico, a Intai, a Gerald, a Nefi y a Diana, presentaremos el día de hoy, en este día 0, actividad totalmente gratuita para seguir entregando valor asociado al seminario. ¿Cuáles son los temas? Esta es la temática del día de hoy, la temática que vamos a abordar. Recuerden que están disponibles los valores de preventa, valores de grupal, valor estudiante y también valor VIP. Que ojo, en valor VIP solo son 5 cupos y solo diré que ya se están acabando. ¿Vale? Atención con eso. Muy bien, chicos. Sigue ingresando la gente. Excelente. Eso me motiva más a seguir. Sí o sí, la invitación es a que reserven su cupo. Reserven su cupo porque hasta el día de hoy, después de esta transmisión de día 0, esto se acaba en valor preventa. Mi consejo, envíen un correo por último a kinechem2020@gmail.com para quedar esa información en la base de datos, de decir, vale, esta persona pregunta y ahí vamos, les tengo una sorpresa. Pero de momento, si quieren información, si no han escrito o no han reservado su cupo, escriban a kinechem2020@gmail.com y con gusto vamos a responder. Muy bien, chicos. Vuelvo a preguntar, ¿se escucha y se ve bien? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta respecto a la actividad del seminario? ¿Vamos bien? Voy a colocar en el chat de Zoom los links de acceso, ¿vale? Para que si alguien quiere acceder en este momento, van a tener la información. Por el chat. Está el chat. Vale, entonces se va la información. Ahí están los links. Si desean recibir el programa del seminario, me pueden enviar un correo a kinechem2020@gmail.com y con gusto vamos a responder.
Seguimos entonces, gente linda. Ya no hay más preámbulos. Comenzamos después de esta pequeña introducción con la temática del día de hoy. Voy a comenzar yo, ¿vale? Como el día del seminario cierro, claramente me toca hoy día comenzar con esta actividad. Así que tomen papel, lápiz y comenzamos. Ahora sí, vamos con todo. Recuerden, chicos, que esta transmisión se está realizando a través de la plataforma Zoom y también lo pueden ver a través de Instagram y de Facebook, ¿vale? Muy bien, comenzamos y aquí no paro, así que les aconsejo a las personas papel y lápiz, tomen apuntes porque aquí se viene entretenido. Chicos, temática que voy a presentar, acupuntura en dermatitis atópica, ¿vale? Para quienes no me conocen, me presento, soy Sebastián Reyes, kinesiólogo, acupunturista, fundador de Kinechen. Y quiero presentar esta temática porque me llama mucho la atención una temática que en particular es poco frecuente ver, ¿sí? Sobre todo en mi contexto de kinesiólogo. Yo como kinesiólogo no veo, no atiendo, o hace 5 años imposible atender a una persona con dermatitis atópica. Nunca llegaría, ¿vale? A la consulta. Vamos a ver qué les tengo preparado al respecto. ¿Sabían ustedes que cerca de 230 millones de personas en todo el mundo presentan dermatitis atópica? Se describe que es la principal causa de carga de enfermedades no mortales de las afecciones cutáneas. En otras palabras, está presente, no te mata, pero te genera una gran alteración en tu calidad de vida. Y ojo, que dentro de los porcentajes, aproximadamente el 25% de expresión de dermatitis atópica se presenta en los recién nacidos y cerca del 7 al 10% lo presentan los adultos, ¿vale? Información de esta publicación del año 2018. Ahora bien, ¿qué entendemos por dermatitis atópica? Se describe que la dermatitis atópica o eczema atópico es una enfermedad cutánea, ojo, cutánea, inflamatoria, crónica y pruriginosa. Características de esta condición. Además, su origen es multifactorial. En otras palabras, no hay certeza cuál es la causa. Sí o sí, en el seminario voy a profundizar estas temáticas. Pero también se describen que hay una asociación con factores genéticos y factores ambientales, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cuáles son las características de la dermatitis? Picazón, ronchas, enrojecimiento, hinchazón, ¿vale? En este contexto de piel. Ahora bien, también se ha relacionado en contexto, ojo, de dermatitis atópica, alteración de la vía aérea, estornudos, congestión nasal, secreción nasal, tos, sensación de falta de aire, disnea, dolor u opresión de pecho. Y ojo, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Visión de medicina china, claramente ya con los 5 elementos en mente. Yo ya estoy pensando en pulmón, intestino grueso quizás, lo vamos a ver en breves momentos. Ahora bien, ¿qué nos describe la visión occidental de la dermatitis atópica? Este es un esquema publicado en la revista Lancet, ojo, el año 2003. También tengo otra publicación del año 2018, pero el día de hoy les quiero presentar esto. Hace ya casi 20 años ya se estaba hablando de este contexto de la fisiopatología, entendiendo que en el lado izquierdo presentamos una piel sana, ¿vale? Donde nuestro sistema de defensa se adapta para que, aquí voy a mostrar, chicos, de qué estoy hablando. Acá, si se ven, nuestro sistema de defensa está en constante trabajo porque de forma frecuente va a combatir factores patógenos externos, virus, bacterias, hongos, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre cuando hay una alteración aguda de la piel? Se activa el sistema de defensa, se generan las interleuquinas, los anticuerpos, pero lamentablemente aquí es donde hay una problemática. Cuando comienza, ojo, a picar, se enrojece, hay una inflamación
¿Y qué hace la persona? Se rasca. ¿Qué estoy haciendo aquí rascando mi piel? ¿Por qué me rasco? Netamente porque me pica. Hay un contexto inflamatorio y este contexto inflamatorio en el largo plazo va a generar una alteración celular, va a generar incluso cambios de la liberación de las interleuquinas, diferenciación de tu sistema de defensa y alteración en la barrera cutánea, favoreciendo que exista un engrosamiento de la piel y que las bacterias que se encuentren a este nivel te generen una liberación de toxinas que van perpetuando esta condición y a la vez alterando la piel, el tejido más profundo y lamentablemente que se mantenga este círculo vicioso. Esta es una forma de entender cómo se genera la dermatitis atópica. Ahora bien, aquí adelante. Perfecto. Ojo, esto es visión occidental. No quiero profundizar más, quiero que se queden con la idea, pero ¿qué nos dice la visión oriental? ¿Cómo puedo lograr generar esto con una visión oriental, una visión de hace más de 3000 años? ¿Sí? Aquí aparecen los famosos síndromes, la visión de la medicina tradicional china. Yo les pregunto a ustedes, mi gente linda, que están ahora aquí conectados en Zoom, ¿qué se les viene a la mente con esta imagen? Ojo, la idea es que interactuemos. ¿Qué se les viene a la mente con esta imagen? Pueden comentar en Facebook, en Instagram. ¿Qué están viendo? Pueden comentar en el chat, por favor, para que esto sea dinámico, divertido, donde estemos todos aquí atentos. Pregunta, ¿estará relacionado esta imagen con la condición de dermatitis atópica? Madera, me dicen. Diana dice humedad. Y Diana, yo le agregaría algo a lo que dice Diana. Aparte de humedad, esto puede ser una imagen de una selva, quizás del Ecuador, quizás de México, quizás, ¿dónde estará? Quizás de Brasil. ¿Qué encontramos en esta selva o en esta condición? Quizás encontramos calor-humedad, como dice el gran Legendrés, y efectivamente. Esto es una forma de entender cómo puede generar, ojo, acá me dice en Julio, crecimiento, más que madera, calor-humedad, el ambiente. Cómo esta condición llega, se queda y, ojo, no se va, calor-humedad, humedad-flema. Quizá estoy hablando de esto en este contexto de medicina tradicional china, con los 5 elementos presentes. ¿Qué órganos se podrían estar afectando? Sabemos que el pulmón se relaciona con la piel. ¿Qué ocurre con el vaso? ¿Estará afectado? ¿Habrá quizá un problema de riñón, de hígado, de corazón? Eso claramente lo voy a profundizar el día del seminario. Ahora bien, caso clínico. Acá está la paciente con una alteración, una dermatitis atópica en cara, en cuello y en pecho. Tal vez no se aprecia muy bien la imagen, pero aquí ya tenemos una alteración estructural. De hecho, la piel era más gruesa, tenía escamas esta persona, ¿sí? No le puedo mostrar la imagen porque esta transmisión está abierta al público, pero está censurada, pero el día del seminario sí voy a mostrar esta cara y se van a dar cuenta que en esta zona hay irritación, hay aumento de temperatura, ¿vale? Y también dolor y picazón. La información del caso clínico también la voy a entregar, ¿vale? Para entender su contexto, por ejemplo, la alimentación, el sueño, la orina, la cantidad de líquido que consumía, entre otros, ¿vale? Todo esto es parte de la visión que se entregará ese día. Ahora bien, atención, ¿qué nos describe la evidencia actual respecto a la acupuntura en contexto de dermatitis atópica? Describe que la acupuntura en la medicina cutánea es una herramienta prometedora en contexto de modulación de la picazón. Ojo, artículo publicado el año 2017. ¿Sí? En otras palabras, hoy en día podemos entender que se puede modular la inflamación y de forma directa la picazón. ¿Por qué? Eso está directamente relacionado con la visión del cuadro fisiopatológico, pero también con el efecto a nivel local que genera la aguja. No lo describo el día de hoy, pero también, como muy buen seminario de acupuntura, tenemos que tener presente la relación de yin y yang. ¿Por qué?
Vamos a ver. Actualmente, dice, tan, no es tan de humedad flema, no, es tan el apellido del autor. ¿Qué dice tan? Ojo, el año 2015. Actualmente no hay evidencia de los efectos de la acupuntura en el tratamiento de la dermatitis atópica y no se pueden hacer recomendaciones o conclusiones basadas en la evidencia de esta revisión. Me gusta la última frase que dice de esta revisión. Comparan acupuntura en contexto real, acupuntura real, pero la acupuntura sham o la acupuntura falsa, ¿sí? Y ellos, según la revisión que hacen, ojo, que es una revisión sistemática, describen que no pueden concluir porque los estudios que se realizan o los que ellos vean por lo menos no eran los óptimos para sacar estas conclusiones. Por ende, atención aquí, siempre hay que ver las dos caras de la moneda, ¿sí? Por eso me gusta esta visión de acupuntura científica basada en evidencia. ¿Qué puntos se utilizan en esta condición para este caso en particular? Aquí ya están viendo pericardio 6, intestino grueso 4, vaso 9, vaso 10 estaría indicado en esta condición, estómago 36, estómago 40, hígado, vaso 6 también podría estar acá, aquí no está, hígado 3, hígado 2, quizás sí, quizás no. ¿Por qué aparecen estos puntos en esta imagen? No se lo pierdan. Ojo, punción local. ¿Qué efectos puede generar esto? No se lo pierdan. Ahora, yo le hago una pregunta y espero que me puedan responder tanto en Facebook, en Instagram y acá en el chat de Zoom. ¿Por qué yo, Sebastián Reyes, no puedo dejar de lado mi esencia? ¿Por qué yo le indico realizar ejercicio físico a esta persona que tiene, desde el punto de vista occidental, diagnóstico de dermatitis atópica? ¿Se podrá relacionar el ejercicio físico con la acupuntura? Sobre todo, en este caso en particular, ¿qué opinan ustedes, mi gente linda? Por favor, comenten. Que sí, que no, yo creo que no, no tiene nada que ver. Se equivocó este joven aún, que le falta experiencia. ¿Qué creen? Por favor, coméntenme. ¿Por qué se le indica el ejercicio? O mejor dicho, ¿se podrá relacionar esta condición con el ejercicio físico? Esto es muy interesante y esto es lo que les quiero entregar. Aquí me gustó, que no. Con la punción es suficiente. ¿Quién da más, quién da menos? Somos un todo, hay que movilizar el chi. Excelente. Eso quiero generar en discusión el día del seminario. Sí, por la condición de pulmón. Ojo, aquí vamos a encontrar diferentes visiones, ¿vale? Yo aquí les quiero dar mi visión. El Qigong es bueno para tonificar el Wei Chi, totalmente. Yo creo que sí, porque hay que movilizar el Chi. Ojo, estas son diferentes visiones, que ojo, pueden estar correctas. Algunos perfectamente me pueden decir, no, con acupuntura suficiente. Perfecto, está bien. Pero yo les quiero dar una visión también interesante, con una estructura que no quiero dar más detalles, pero sí una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a ver, Sebastián, ¿qué nos tienes preparado? ¿Qué es esto, Sebastián? Ojo, aguja, piel y un tejido llamado fascia. Doctora Lanchba o Helen Langevin, Lanchba, como lo quieran decir. Acá podría estar la respuesta de la pregunta que les hago. ¿Por qué, Sebastián, están mezclando cosas, una aguja, una microvisión de la inserción de la aguja con el ejercicio? No se lo pierdan, mi gente linda, porque esto quizás les puede cambiar la visión al momento de realizar intervenciones, ojo, en contexto de dermatitis atópica. Claramente hay más información, pero el día de hoy, como ya saben, una pincelada y nada más, porque esta historia continuará. ¿Qué les pareció, mi gente linda? ¿Cómo se quedan? ¿Con más dudas? ¿Con más preguntas? ¿Qué les parece? Ojo, la pincelada y nada más. Quedo atento a sus comentarios. ¿Cómo se sienten también, chicos, con esta transmisión? Quiero sentir el ambiente, por favor. Miren que lamentablemente no puedo estar con ustedes de forma presencial, todos a distancia. Pero bueno, aquí estamos. Muy bien, seguimos entonces con la actividad. Podría ser eliminar toxinas por medio del sudor y movilizar energía del chi. Por ahí va, Julio, no te lo pierdas. Ana María Ovaso, Ana María Subongo, Ana M dice, muy interesante, eso quiero generar.
expectación, quiero motivarlos a ustedes, como yo, muy motivado me encuentro en este momento, también quiero transmitir esa motivación y esa alegría por esta tremenda actividad, que espero que esté a la altura de todos. Muy bien, chicos, seguimos, segunda parte. Diana, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí, Diana? ¿Me escuchas? Buenas, buenas. Diana, ¿estás por ahí? Voy a Hola, Seba. Sí estoy, acá estoy. Diana, ya me está... Mi, Preocupando. mi corazón, mi chilla se está dispersando, no sabía qué hacer. Ya, a ver. Vale, ya Sí. habilité el poder compartir la pantalla. Ya. Veamos. Así que seguimos. Ojo, esa presentación la voy a realizar al final. Así es, Julio. Volver al futuro. En la acupuntura, quizás. Quizás, lo que se viene. Ojo que esta transmisión se está realizando acá en Instagram, por Zoom y también por Facebook, ¿vale? Día 0 del seminario de razonamiento en acupuntura acá, en Quinechén. Diana, por favor, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Ya. Ahora sí. Bien, primero quiero saber si ven bien la pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Ya. Bien. Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Buenas noches a todos y todas. Bien. Hoy día vamos a hablar un ratito, una pincelada de acupuntura y fertilidad. Bien. Entonces, para comenzar hoy día en esta pincelada de la presentación que vamos a tener próximamente el sábado 7 de agosto, ya como decía Kinechen, como decía Sebastián, hoy es el último día de preventa y el objetivo de este módulo 0 es poder motivar a cada uno de ustedes que aprendan un poquito más de cada uno de los temas que vamos a establecer en este seminario. Bien. Así que para comenzar, lo que vamos a abordar hoy día es la fertilidad y centrarnos específicamente en fertilidad femenina, ¿sí? Primero que todo, entonces, estas alteraciones o esta fertilidad, nosotros ya sabemos desde tiempos inmemoriales que nos han dicho que a través de los años nuestra fertilidad puede ir disminuyendo, ¿cierto? A través del tiempo, a través de los años, pero si bien va el envejecimiento a realizar una dificultad adicional para poder concebir, es más en las mujeres que se genera esta alteración, es decir, es más en las mujeres que va a afectar en mayor parte la infertilidad a través de que va madurando mucho más el óvulo. Entonces, nosotras al llegar ya a los 30 años, la fertilidad aproximadamente va a disminuir la mitad de lo que era en la etapa de entre los 20 y 24 años. Así es que desde ahí se va a comenzar a disminuir, desde los 30 se disminuye significativamente la fertilidad, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de infertilidad, ¿qué es finalmente esta infertilidad? Se va a describir, según la Organización Mundial de la Salud, se reconoce la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo femenino, ¿bien? En donde vamos a tener esta incapacidad para lograr el embarazo después de 12 meses o más de haber tenido relaciones sexuales sin protección, ¿sí? Hoy en día las cifras de infertilidad han ido aumentando gradualmente en el tiempo. El por qué han ido aumentando, eso también lo vamos a ir conversando en nuestra clase completa de el 7 de septiembre. O sea, septiembre me fui, pero muchos meses atrás, ya el 7 de agosto. Ahora, ¿qué están programando con respecto a la infertilidad?
se refiere el IDIMI, que es el Instituto de Investigación Maternal, ¿sí? Refiere que en Chile van a tener una alteración, van a generar infertilidad en ovulación, que vamos a ahí sí, que vamos a referir como una insuficiencia ovárica prematura, ¿bien? En donde los ovarios dejan de funcionar mucho antes de lo que debería ser en los procesos de menopausia. Ahí entonces, desde la visión occidental, la infertilidad desde esta incapacidad para poder ovular, o que nuestro óvulo se encuentre en mala calidad, no haya madurado de la forma correcta, ¿sí? O que nuestras trompas de falopio se encuentren bloqueadas. Ya en el seminario vamos a hablar por qué o cómo podrían bloquearse estas trompas. Bien, yo creo que las personas que ya tienen conocimientos de medicina tradicional china podrían toda esta obstrucción en nuestras trompas de falopio, ¿sí? Entonces, también tenemos dentro de la visión occidental las alteraciones desde la parte estructural, ¿cierto? Un proceso de endometriosis, un problema de fibromas uterinos, como les hablaba anteriormente, también las infecciones son una de las visiones que tiene la parte occidental del por qué una mujer podría tener alteraciones en la fertilidad, ¿sí? Infecciones, por ejemplo, como, perdón, como la gonorrea o también la clamidia, ¿bien? Estas enfermedades pueden llevar a enfermedades o alteraciones inflamatorias en la parte interna y provocar alguna especie de cicatrización que va a generar obstrucciones también a la larga. Y por último, también los trastornos autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoides o la enfermedad de Hashimoto, son enfermedades que han estado ligadas a la disminución de la fertilidad femenina. Esto es la visión occidental, lo podemos encontrar en muchos lugares, ¿sí? Pero ¿qué piensa la medicina tradicional china o cómo divide el por qué no podemos concebir un embarazo, ¿sí? Esta infertilidad, no voy a entrar en mayor detalle, pero se divide en una infertilidad que puede ser primaria o no continua. Cuando hablamos de una infertilidad primaria, vamos a estar hablando de una infertilidad que tiene que ver que sin utilización de algún método anticonceptivo durante 1 o 2 años no queda embarazada nuestra paciente, ¿sí? Y cuando hablamos de la infertilidad no continua, estamos hablando que en este caso la mujer queda embarazada, pero tiene abortos espontáneos, ¿sí? Y luego del aborto espontáneo le cuesta volver a quedar embarazada, ¿sí? Son estas dos visiones que podrían generar el por qué somos infértiles para esta visión más bien oriental, ¿sí? Seba, tú me dices el tiempo, ¿ya? En cuanto a, entonces, a qué es lo que necesitamos, ¿sí? Nosotros necesitamos una parte estructural indemne, es decir, que para que una mujer quede embarazada necesitamos un útero que sea normal. ¿A qué se refiere? Que no tenga, por ejemplo, una endometriosis o que no tenga un útero en retroversión, ¿sí? También necesitamos claramente, además de un útero que va a ser el que va a albergar, ¿cierto?, al embrión, necesitamos que las trompas de falopio se mantengan permeables, se mantengan con fluidez, que no tengan ningún tipo de bloqueo en lo posible, ¿sí? Y que claramente los ovarios estén saludables y normales en el proceso de la ovulación. Esos tres pilares se necesitan para que se genere una concepción, pero no todo está ahí, ¿sí? Nosotros también tenemos otra visión desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿sí? Si bien es importante que toda la integridad de la persona se encuentre saludable, se encuentre estable, también es importante que nosotros generemos el embarazo desde la base de equilibrar los órganos que se necesitan, sí o sí, para realizar esta concepción. ¿Cuáles son esos órganos? Es el hígado, el riñón y el vaso, que claramente en el seminario abordaré un poquito más específico esto, ¿sí? Pero ya adelantarles que claramente una gran parte y un gran pilar de la fertilidad se encuentra en la esencia vital, en este yin, en esta esencia que va a conformar y que va a nutrir nuestro cuerpo desde la sangre y desde el chi que necesitamos que fluya
en perfecto equilibrio, ¿sí? Acá les muestro algunos de los síndromes de medicina tradicional china que nos refiere del por qué o cuáles son estas etiologías de la infertilidad, ¿sí? Que básicamente la infertilidad va a tener esta relación esencial con el riñón, la energía del riñón, esta visión desde medicina tradicional china en que el riñón es quien va a gobernar no solamente el sistema urinario, como lo conocemos en la parte occidental, sino que también va a tener que ver con esta parte del aparato reproductor y del sistema endocrino, ¿sí? Ahora, el objetivo claramente es que la paciente tenga todo en su lugar, tenga todo en equilibrio. Y entre eso, claramente es primero normalizar los periodos menstruales, ya que dentro del motivo de consulta está esta alteración, ¿sí? Como les dije, dentro del seminario les voy a hablar específicamente de cada uno de estos síndromes que afecta a la infertilidad femenina, cómo los podemos diferenciar y cómo vamos a realizar un tratamiento dependiendo de estos síntomas, de estos síndromes, perdón. ¿Sí? También les abordaré que la parte de esta etiología o la causa de la infertilidad tiene que ver o está relacionado también con nuestra parte emocional, con nuestro chen, ¿cierto? Con nuestro corazón, con nuestro hígado, riñón y vaso, que van a tener funciones específicas en órganos como algunos también meridianos extraordinarios que necesitamos para que se realice el proceso de la concepción, ¿sí? También les hablaré en el seminario sobre cómo la alimentación y el sedentarismo también tienen que ver en este caso con la infertilidad. Bien, una dieta inadecuada, la falta de ejercicio van a dañar y van a debilitar órganos muy importantes para mantener un embarazo, que es el vaso. ¿Sí? El vaso tiene esa misión importante de mantener todo en su lugar, elevar el chi de tal forma que mantenga todo en su lugar, los líquidos donde corresponden, pero en este caso el embrión dentro del útero, ¿sí? También voy a abordar entonces cómo este órgano se afecta al tener una mala alimentación y también un sedentarismo prolongado, ¿sí? El caso clínico, claramente no se los voy a decir todo, pero adelantando, esta paciente es una paciente claramente femenina de 30 años. Ella llevaba un poco más de 2 años sin poder quedar embarazada, bien, en donde se confirma esta definición de estar más de 1 o 2 años y intentando quedar embarazada sin nada de protección, y esto no ocurre. Esta paciente tenía el diagnóstico confirmado occidental de infertilidad inespecífica, ¿bien? ¿Por qué? Porque habían realizado algunos exámenes dentro de todos los que realizan para la fertilidad, ¿bien? Y saber si uno es fértil o no. Y solo lo diagnosticaron con una infertilidad inespecífica. Es por eso entonces que cuando la medicina occidental probablemente no entiende el por qué, está también esta visión de la medicina tradicional china que puede llevarnos a pensar al individuo como algo más que solo esta parte estructural que puede estar alterada. ¿Ya? Seba. ¿Cómo estamos de tiempo, Diana? ¿Falta algo más que agregar? Sí, pero tranquilos, que bueno, les voy a hablar también de medicina integrativa, cómo abordé este tratamiento con esta paciente. Claramente ahí les voy a abordar el caso clínico completo, cómo la medicina integrativa abordó de forma efectiva en pocas sesiones al caso que voy a exponer, el principio terapéutico en donde utilicé varias herramientas de la medicina tradicional china para rehabilitar. Ya les hablaré ahí en el seminario de puntos de acupuntura. Hoy día les iba a hablar de estos 3, pero ya quedará entonces para el seminario. También les voy a hablar un poquito de auriculoterapia, qué fue lo que utilicé y por qué lo utilizo. Bien, las tareas que también realizo en mis pacientes de moxibustión y digitopuntura. Ya les voy a decir cuáles son los puntos que se generó la moxibustión en la paciente de tarea y los puntos de digitopuntura que les fui recomendando. Y para terminar, ya, ahora sí,
Prometo, dentro del material que podamos entregar, es que les voy a facilitar, ¿sí?, los papers que tengo de fertilidad y de cuidado de la mujer en medicina tradicional china. ¿Bien? Eso. Excelente, Diana, tremenda, tremenda transmisión y tremenda presentación. Y ojo, que los papers no están incluidos dentro de la visión de este seminario, porque van a poder tener acceso a la transmisión por un año. Pero en este caso, Diana quiere favorecer la entrega de esta información tan valiosa, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias, Diana, por la transmisión. Y seguimos entonces con este día cero. Recuerden, chicos, para mayor información pueden enviar un correo a kinechen2020@gmail.com y con gusto le vamos a enviar el programa al seminario junto con la información asociada a la forma de pago, a los expositores, a las temáticas y mucho más. No se lo pierdan. Aquí está conectado ya el profesor Norambuena. Esperamos verlo por acá, profesor Sauer. Vamos entonces. Don Nicolás, ¿está por ahí? Aquí estamos. Buenas noches. Hola ¿Cómo a está? todos. Hola a todas. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola. Buenas, buenas. Sí. Aquí estamos, bien. Disfrutando de la presentación de ustedes, chicos. Muy buenas. De hecho, dejaron la vara un poco alta, así que ya me siento un poquito inseguro de presentar. Vale, juegue nomás, Nico. Entréganos su conocimiento. Vamos a ver de qué trata la presentación el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Vale. Ahí va. Ya, mi gente, yo voy a ser más acotado, sencillito, ¿sí? Como es mi estilo. y les voy a presentar en el fondo de qué se va a tratar en breves palabras mi temática. Mi temática es sobre una técnica en particular, ¿ya? La cual no es muy popular, pero tiene mucha evidencia y tiene alta eficacia en la clínica, ¿ya? Y tiene una visión de la medicina china, la cual es muy parecida a la medicina occidental, ¿sí? Que también es interesante porque va a presentar una perspectiva de una medicina china quizás distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar o pensar. Eso es una punción profunda en los orificios del sacro, que en chino se llaman paliao, lo cual significa 8 orificios. Y es específicamente para tratamiento de incontinencia urinaria. ¿Por qué abordé este tópico? En parte porque los colegas me pidieron, ¿ya? Y en parte también porque es una patología la cual es muy frecuente y esta la razón la cual quiero presentar. Pero antes de eso, quiero comentar, obviamente, de qué se trata la incontinencia urinaria, que imagino que todos tienen una idea. La definición básica, en el fondo, es una pérdida involuntaria de orina, ¿ya? Y esta conlleva dos problemas sociales importantes, ¿ya? La persona tiende a aislarse, tiende a verse limitada en su funcionalidad del día a día, ¿ya? Y también conlleva problemas de tipo de seguridad, de confianza, de autoestima, ¿ya? En parte de los pacientes. Por lo tanto, afecta mucho a la calidad de vida de las personas, ¿ya? Que es una característica, por ejemplo, parecida también a el dolor, el cual es muy inhabilitante. Bueno, la pérdida de control de la orina también es muy inhabilitante para este tipo de pacientes. En cuanto a la epidemiología, ¿ya? Yendo bien al grano, ¿sí? En Chile se sabe que las mujeres son el principal paciente, ¿ya? Que sufre este tipo de patología. Los hombres también, ¿ya? Pero principalmente se ven las mujeres, y se sabe que un 38% de las mujeres en algún momento de su vida van a sufrir de incontinencia urinaria, ¿ya? Por lo cual podemos ver que es una patología altamente frecuente en mujeres. Y como estamos hablando de mujeres, antes de eso, en cuanto a los tratamientos de medicina occidental, podemos ver que hay tres, ¿ya? El kinesiológico, ¿ya? El farmacológico y el quirúrgico. En Chile, específicamente para la incontinencia urinaria por esfuerzo, ¿ya? Porque hay tres tipos de incontinencia urinaria.
la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la más frecuente sobre estas tres, en Chile básicamente no se usan tratamientos farmacológicos. Para la incontinencia urinaria por esfuerzo generalmente se usa la duloxetina y la imipramina, ¿ya? Pero es tan eficiente y tiene tanta evidencia el tratamiento quirúrgico que los pacientes que con tratamientos kinesiológicos no se recuperan, directamente los llevan a realizar una cirugía, ¿ya? Eso. Ahora, hablando de que las mujeres son el paciente principal que sufre este tipo de patología, ¿cierto? Hablamos que un 38% de las mujeres en algún momento de su vida van a sufrir de incontinencia urinaria. Quiero mostrarle un poco lo que ocurrió en Chile en los últimos 3 años, ¿ya? Esto es de la fuente del MinSal. Recién el lunes revisé en el fondo los registros del año 2020, ¿sí? Y podemos ver de todas las atenciones que se realizan anualmente con acupuntura, ¿sí? Registradas por el MinSal. Obviamente hay muchas más. Todos nosotros que estamos aquí realizando acupuntura quizás no entramos dentro de estos registros, ¿ya? Pero podemos ver de un 79 a un 81% de las pacientes que se atienden con acupuntura son mujeres. O sea, si nosotros no estamos poniendo atención en las patologías que son más frecuentes para mujeres asociadas con tratamientos con acupuntura, estamos perdidos, ¿sí? Obviamente nuestro grupo objetivo de tratamiento son las mujeres, ¿sí? Es el sexo femenino. Eso es lo primero. Y lo segundo es mostrar el rango etario, ¿ya? El cual se atiende principalmente con acupuntura. Podemos ver que va entre los 50 a los 59 años. Dentro de lo que es la incontinencia urinaria, el rango etario que presenta, que es más frecuente esta patología, ¿cierto? Va justamente postmenopáusico. ¿Qué quiere decir eso? Después de los 50 años. O sea, que de todos los pacientes que nosotros veamos más frecuentes, lo más probable es que estos pacientes no nos digan que tienen incontinencia urinaria y están sufriendo esta patología, ¿ya? ¿Y por qué? Es porque el 50% de las mujeres que sufren de incontinencia urinaria no se tratan, lo dan por hecho, ¿ya? Entonces, sus clínicas, cuando ustedes están atendiendo a un paciente por un dolor de hombro, por un dolor de rodilla, por un dolor de cabeza, tienen que preguntarle cómo está la orina, ¿ya? Sobre todo si son postmenopáusicas, o sea, sobre 50 años, ¿ya? Es muy probable que estén sufriendo de incontinencia urinaria, de algún tipo, de esfuerzo, de urgencia o mixto, ¿ya? Entonces, por eso el énfasis de esta patología, y es por eso que la quiero presentar. Como les dije, la kinesiología es muy efectiva para los casos leves y los casos moderados, ¿ya? Con todo este ejercicio de Kegel, ¿cierto? Con biofeedback, etcétera, ¿ya? ¿Cómo se llama? Neuromodulación periférica, ¿cierto? Este tipo de tratamiento. Pero hay un grupo de pacientes que son pacientes severos, que son graves, y que específicamente para los de incontinencia de esfuerzo, que es el más frecuente, en Chile ni siquiera se le dan tratamiento farmacológico, directamente se le dan tratamiento quirúrgico, lo cual obviamente conlleva a un gasto económico alto, a un riesgo alto y a un proceso de rehabilitación largo, ¿cierto? Y que obviamente trae también inhabilitación de la persona, ¿cierto? De los familiares de este paciente, etc. Dentro de la medicina china, lo que es la incontinencia urinaria, podemos ver que desde el año 180 a.C. ya hay registros de tratamiento de incontinencia urinaria con moxibustion, y alrededor del 100 a.C. ya tenemos registros de tratamientos para incontinencia urinaria con acupuntura, ¿ya? En la acupuntura clásica, ¿ya? Hablando del clásico interno del emperador Juan, uno de los canales principales que se utiliza para tratar incontinencia urinaria es el hígado, ¿ya? El hígado fue uno de los primeros canales que se utilizaba para tratar incontinencia urinaria, y no así como hoy día lo vemos como el riñón o la vejiga, ¿ya? Ahora, dentro de eso del punto de vista de una medicina de acupuntura de canales, dentro del punto de vista de una medicina de acupuntura de cavidades, ya no considerando canales, podemos ver mucho la utilización del abdomen inferior y la zona lumbosacra, ¿ya?
muchas cavidades o puntos son descritas en el abdomen inferior o en la zona lumbosacra para tratar incontinencia urinaria. Dentro de estos están las cavidades o los puntos paleados, ¿cierto? Que son los 8 orificios del sacro. Hay un estudio que se realizó, el cual se investigaron 2000 años de historia del uso de estos 8 orificios, y se usan básicamente para todo lo que son las patologías de la cavidad pélvica, ¿ya? Ano recto, ¿cierto? Útero, pene y vejiga. Por lo tanto, podemos ver dentro de las patologías que se tratan todo tipo de incontinencia urinaria. Eso dentro de lo que son los registros clásicos. Ahora, hoy en día no hay descripciones específicas de cómo realizar una punción del sacro. Dentro de 2000 años de historia de la acupuntura, no hay ningún registro que nos haga saber exactamente con qué profundidad, con qué ángulo, para poder realizar una punción o sobre el sacro o a través del orificio del sacro, ¿ya? Y eso ocurrió por 2000 años de historia. Y no fue hasta hace muy poco, ¿ya?, que la doctora Wang Lingling realizó un estudio profundo sobre los sacros, ¿ya? Tomó a 400 pacientes en donde realizó exámenes para ver la diferencia, hizo estudios anatómicos con distintos cadáveres para ver la diferencia entre los distintos sacros, y empezó a estudiar cuál era la mejor forma de realizar una punción para poder llegar primero correctamente y precisamente en la superficie del orificio del sacro, y posteriormente para poder atravesar los orificios del sacro, ¿ya? Sin entrar más en detalles, aquí pueden ver una imagen donde se muestra una punción profunda del orificio del sacro, ¿ya?, en la cual en el seminario voy a explicar la razón, la evidencia científica de por qué se tiene que hacer una punción profunda y no superficial. Y aquí tengo mi caso clínico, ¿ya?, que no es el caso clínico más eficaz que he tenido, pero es el más grave que he tenido, ¿ya? Es una paciente con una vejiga neurogénica, ¿ya?, la cual sufrió un accidente vascular practicando yoga, y a raíz de eso quedó con una paraplegia, ¿ya?, de las extremidades inferiores, y posteriormente con incontinencia urinaria y constipación, ¿ya? Y lo próximo, todos los detalles respecto al caso clínico, la punción que se realizó, los efectos terapéuticos que he tenido y su recuperación, las voy a compartir el 7 de agosto en el seminario, ¿ya? Así que muy agradecido hoy día por la oportunidad, espero que haya sido de interés de todos, y los espero ver prontamente en el seminario. Excelente, Nico, excelente. Tremenda transmisión. Tremendo caso también. Poco común, claramente. Poco habitual, pero interesante la integración de este conocimiento desde China a Chile para tratar a una persona con este caso en particular y también generar cambios. Si quieres más información, claramente te aconsejamos que participes el sábado 7 de agosto en el próximo seminario, Razonamiento Clínico en Acupuntura. Y aquí está la clave, chicos. ¿Cómo estamos razonando los expositores? Eso es lo que queremos transmitir en esta actividad. Muy bien, seguimos con la lista de expositores. Si mal no recuerdo, viene Nefi o Intai. Vamos a ver. Cachipún. Cachipún, exacto. A ver, se me perdieron, chicos, el orden. Acá está. No, me perdí. Bueno, ahí están los dos, Cachipún. Dale. ¿Quién dijo yo? Ya, Intai, Nefi y termina Gerald. ¿Les parece? Ningún problema. Juegue Intai Vamos. entonces. Bien. ¿Se ve? ¿Se ve y me oyen bien? Excelente. Sí, ven la pantalla también, ¿verdad? Exacto. Imagen y sonido HD. Eso, ahí estamos. Buenas noches a todo el mundo. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación al seminario, por invitarme aquí a exponer.
excelentes presentaciones de mis colegas, me da mucho gusto escucharlos, me siento más como un estudiante que como un expositor. Así que vamos a comenzar lo que yo voy a compartir, y en esta presentación voy a hacer una muestra de lo que quiero desarrollar en el seminario. Entonces, vamos a hablar de acupuntura abdominal y accidente cerebrovascular. A ver, ahí sí. Bien, entonces como siempre me gusta a mí aprender en comunidad, aprender en conjunto, enriquecernos entre todos. Este es un esquema de cómo voy a desarrollar los temas en el seminario. Vamos a comentar primero sobre el doctor Po Chi-yun. Es un doctor que trabaja principalmente en la Universidad de Medicina China de Beijing y también en la de Guangzhou, y es a quien se le atribuye, o el creador de esta técnica que llamamos acupuntura abdominal. La traducción de esto en chino es Fu Bu Chen Zi, pero generalmente lo conocemos como Fu Chen, que se podría decir que literalmente es acupuntura abdominal. Entonces, este doctor, lo interesante es que desarrolla esta técnica en un caso de un paciente muy complejo, que tenía un dolor lumbar muy complejo, y él lo estaba tratando en el abdomen. Después de distintas sesiones de acupuntura y de técnicas que había probado, no podía tratar al paciente, y empezó a usar puntos en el abdomen, puntos que conocemos normalmente como Qi Hai y Kuan Yuan, y se dio cuenta que en determinada estimulación que él hizo en puntos del abdomen, pudo liberar el dolor de este paciente. Y así comenzó el desarrollo de la técnica, por una cosa espontánea, por decirlo así, de ir probando y probando con acupuntura. Y la acupuntura abdominal, como sale aquí en este esquema, se basa en una teoría tradicional antigua, que conocemos en chino como Luo Shu, que se puede traducir como el libro del río Luo, ya que Luo es el nombre de un río, o el pergamino del río Luo. Y esta teoría, que tiene una leyenda bien bonita que voy a mostrar ahora, da pie para este principio numérico que lo conocemos como los 9 palacios, ¿no? El Chiu Kung Tu, el mapa de los 9 palacios, que lo voy a mostrar ahora, pero viene exactamente del mismo desarrollo del Luo Shu. Y también está la teoría del Pa Gua, que es algo que nosotros estamos un poco más familiarizados, ya que esto tiene que ver con Yin Yang, ya que esto tiene que ver con el libro de Li Ching y otras cosas que nosotros hemos escuchado muchas veces cuando nos familiarizamos con la medicina china. Entonces, estos principios teóricos antiguos permitieron en gran parte el desarrollo de esta técnica, y cuando uno ve los mapas de la aplicación de la técnica, están ahí bastante presentes. También vamos a revisar, por supuesto, el accidente cerebrovascular. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? ¿Cuáles son las características generales de este? Si es isquémico, si es hemorrágico. Su relación con la acupuntura, una manera muy conocida en China de tratar el accidente cerebrovascular en la Universidad de Tianjin, y por supuesto la aplicación de la acupuntura abdominal en esto, ¿sí? ¿Qué más está en esta presentación? Entonces, algo que yo nombré como el marco clínico, dejar ver si puedo retroceder. Vamos a mostrar estudios y evidencias en China sobre el uso de la acupuntura abdominal en distintas patologías y en ACV. Voy a compartir cómo es esta técnica, cómo la podemos entender, cómo la podemos aplicar en pequeños rasgos o en lo mejor que se alcance. Y voy a compartir algo que es el tema de la física, o que se podría decir de la física cuántica, quizás más correctamente, que se le conoce como el principio holográfico o la teoría holográfica. Bien, ya que esto nos ayuda mucho como occidentales y como científicos a tener ciertos principios que se han desarrollado en este lado del mundo, que nos pueden dar a entender cómo cosas como la acupuntura abdominal son posibles. Y por supuesto voy a exponer un caso clínico personal, paciente con secuelas de ACV, y su lesión clínica con acupuntura abdominal. Entonces, mostrando un poquitito más de lo que dije recién, aquí está el doctor Po Chi-yun. Es un viejito, ya está viejito ya, quizá más viejito que lo que sale en estas fotos. Debe tener aproximadamente ya más de 70 años, ahí para el seminario les puedo decir exactamente más o menos en qué edad se encuentra. Y aquí está esta imagen que muestra algo muy particular de la acupuntura abdominal, que son estos tres
mapas o estos 3 niveles en los que se usa, ¿no? Ven un mapa, ese mapa verdecito, que tiene el cuerpo de un ser humano inspirado en un modelo de una tortuga. Está el mapa de los trigramas, también esto se ve chiquitito porque lo estoy mostrando, yo lo voy a desarrollar más en profundidad en el seminario, y el mapa de los canales. Si ven en esa foto, en la que está más o menos por acá, creo que se ve ahí con la flechita, estos son los canales que nosotros estudiamos en el abdomen. Entonces, esto también está considerado en la técnica. También se conoce la acupuntura abdominal como sistema de canales abdominales, a veces se le dice también sistema de canales de Po, por el doctor Po, o sistema de la tortuga divina, que esto tiene que ver con la teoría clásica que les voy a presentar. Y bueno, esta técnica, a diferencia de otras técnicas de acupuntura que a veces creemos que son chinas y no lo son, esta técnica sí se origina en China y es un modelo moderno, ya oficialmente fue presentado en 1991, después de más de 20 años aproximadamente, o 20 años aproximadamente, que el doctor Po la practicó y la ensayó y la consolidó en su práctica clínica. El 91 la presentó oficialmente y desde ahí se empezó a hacer popular en China y bueno, consecuentemente en Occidente. Entonces, un atisbo de lo que es la teoría clásica, aquí tenemos las imágenes del Pakua. Los 8 trigramas es lo que nosotros es uno de los conocimientos que heredamos del I Ching, del libro que conocemos como el libro de los cambios o de las mutaciones, y tiene una manera de describir yin y yang en niveles del cielo, del ser humano y de la tierra. ¿Ya? Principalmente esa es la idea original o la idea más antigua que tiende a referirse a la teoría sobre el Pakua. Y esto se ha desarrollado muchísimo en muchas direcciones, ¿sí? Y hay una manera de usarlo que se le llama el Pakua del cielo posterior, que por eso está esa imagen ahí donde están los trigramas rodeando un feto, como pueden ver ahí, que es la teoría que se usa en la acupuntura abdominal. Y paralelamente, y un poco posteriormente, según la fecha en cómo se van desarrollando estas teorías, aparece la teoría del Luo Shu, exactamente con una fecha no tan precisa, asociado más bien como una leyenda a un emperador de nombre Yu, o de apellido Yu, eso exactamente lo tengo que revisar. Se dice que observa una tortuguita que tenía estas figuras en su caparazón, ¿sí? Como muestran aquí en la foto. Y estas figuras eran una distribución numérica, que después genera este cuadradito, que se le dice el mapa de los 9 palacios, o el Chiokun, como pueden ver ahí. Esta teoría, siendo una teoría antigua, con orígenes no precisos antes de Cristo, y más exactamente el 500 después de Cristo, si hay ya escrituras que podemos comprobar y corroborar el desarrollo de esta teoría que se empezó a usar, dio pie para muchísimas cosas que se hacen en Feng Shui, que se hacen en astrología china, y también que se hacen en medicina. Entonces, esta teoría se aplica en el abdomen y es la parte más tradicional y antigua, por decirlo así, que ocupa el doctor Po Chi-Yun para generar la acupuntura abdominal, que en el seminario lo desarrollo un poquito más. Bien, entonces vamos a hablar del accidente cerebrovascular. ¿Sí? Las generalidades de lo que esto es, que tenemos generalmente estos dos tipos, el hemorrágico y el isquémico. Hablar un poco de sus diferencias, cuáles son los tratamientos generales que se hacen cuando se encuentra con estos pacientes en la medicina convencional, alópata, occidental, y bueno, y las secuelas que esto genera, que es lo que probablemente como acupunturistas más nos vamos a encontrar. Ya es muy raro que si alguien tiene un accidente cerebrovascular vaya derecho a nuestra consulta, pero no va a ser tan raro que sus secuelas no las logren tratar o no tengan resultado quizás con los otros tratamientos, o las secuelas llevan mucho tiempo, etc. Y eso sí es común que nos toque en la clínica, ya que secuelas por accidente cerebrovascular, sea por problemas de hablar, por problemas de movilidad, falta de fuerza, a veces de sensibilidad con temperatura o sensibilidad de tacto, etc. Voy a mencionar también el mundo del accidente cerebrovascular y la acupuntura, ¿ya? Tres puntos que quiero desarrollar.
es difícil como profesionales poder ayudar a un paciente con estas características. Al menos eso considero yo en el promedio de los acupunturistas quizás en el mundo. Entonces hay ciertos desafíos que nos tendemos a encontrar, y eso es lo que quiero comentar. Mostrando también dos de las mejores maneras que yo conozco para abordarlo. Uno es un método que se desarrolla en la Universidad de Tianjin, y la acupuntura abdominal, que es el caso que voy a desarrollar. Entonces, bueno, el marco clínico de la acupuntura abdominal, como lo había expuesto, mostrar recopilaciones de casos clínicos con acupuntura abdominal en distintas patologías crónicas, en patologías de medicina interna, en muchos usos para el dolor. ¿Cómo se usa la acupuntura abdominal? Es decir, voy a explicar los 3 niveles de punción, los 3 mapas, los puntos exclusivos de este modelo, ya que este modelo va a usar muchas cavidades de acupuntura que nosotros conocemos, en el canal Renmai, en el de riñón, en el de estómago, ¿sí? Pero también tiene puntos específicos. Y la diferencia no solo en su diagnóstico, en su palpación y en la imagen del mapa, sino tiene que ver con los niveles de punción. Lo más particular de este sistema son los niveles de punción, porque hay niveles superficiales, medios y profundos, ¿sí? Entonces eso lo voy a mostrar para que se entienda por qué pinchamos y cómo pinchamos. Y desarrollar el principio holográfico, ahí yo lo escribí como teorías que unen Oriente y Occidente, porque lo interesante de este principio, desarrollado principalmente por físicos y bueno, científicos de todo orden, es que habla que todas las partes de un todo tienen la información de este todo. Entonces, queriendo decir que en un segmento, por ejemplo, de un cuarto, si yo tomo la información de esta pared de un cuarto, solamente de la información de una de las paredes, puedo tener las características de todo el cuarto, incluso de su profundidad, de su conexión, de qué tan alto, de qué tan bajo, etc. Así más o menos se explica en resumidas cuentas. Y este principio holográfico es una manera en la que podríamos traducir o entender, o otra manera de entender también un fenómeno que pasa con la acupuntura holográfica, si es que le podemos decir así, ¿no? Que simplemente nosotros tenemos una mano y en la mano está todo el cuerpo y podemos estimular un pedacito, ¡pup! Y tenemos efectos, ¿no? Eso lo hacemos en la oreja, en este caso en el abdomen. Entonces, abordar un poco eso como algo interesante de este lado del mundo, que no está de más y que conecta un poco con estas técnicas que son muy interesantes. Y bien, por último, un caso clínico. Voy a exponer un paciente personal de mi consulta, ahí no les pude dejar una foto hoy día, pero en ese momento sí. En el seminario voy a mostrar fotitos, voy a explicar lo que hice, cómo lo hice. Es un paciente que está actualmente en tratamiento, ¿ya? Es un varón de 28 años, y las secuelas de ACV que él tiene llevan ya más de 2 años. Es decir, cuando él se recupera del ACV, de la parte un poco más grave del ACV, le quedan determinadas secuelas que ahí las voy a mostrar en el seminario, y durante 2 años no han cambiado nada. Así yo lo recibo en la consulta. Es un caso que he tratado por aproximadamente 2 meses a la fecha, solo con acupuntura abdominal, y los avances que ha tenido son concretos. Y eso los quiero exponer y los voy a mostrar, y ahí tenemos un videíto y unas fotos para poder contrastar esto, porque hay cosas que él simplemente, por ejemplo, no podía hacer en su mano, y no podía mover, que hoy en día mueve. Entonces, resultados interesantes. Y bien, sin querer ahondar mucho más, creo que estamos por hoy. Eso es lo que pretendo desarrollar en el seminario. Así que muchas gracias, Sebastián, y a los expositores y a todos y todas por compartir este espacio. Estaríamos. Bien, Tintay. Tremendo, tremendo, y también cómo entregas información poco común, de cierto modo, no habitual de escuchar respecto al punto de vista de la acupuntura. Por eso es importante tener presente esta visión del seminario, donde, aparte de la medicina tradicional china desde el punto de vista clásico de la acupuntura, aquí también vamos a abordar otras características y otras técnicas, ¿vale? Así que, Intay, excelente. Muchas gracias. Seguimos con Nefi y terminamos con Gerald. ¿Cómo se siente la gente linda? ¿Cómo está la motivación? ¿Queda motivación o ya están cansados?
Ahí Intai, tienes que dejar de compartir pantalla para que Nefi pueda presentar. Ahí sí. Quedará todavía motivación en este día jueves. Súper, dicen por aquí. Excelente. Veamos si sigue la motivación intacta. Grande Intai, dice Caro. Y aquí seguimos con el gran Nefi. Se compartió Nefi y ya estamos viendo. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se escucha bien? Excelente. Excelente, muy bien. Bueno, agradecerle a todos por la paciencia de esperar a cada uno de nosotros. Yo también voy a hacerlo un poco más dinámico para que nos motivemos y despertemos. Maravillosa la presentación de Intai de mi antecesor, esa mirada del microcosmos y el macrocosmos, así que voy a partir con una patología, entre comillas, occidental, que de alguna otra forma todo acupunturista va a ver en su vida de ser humano, o por lo menos en esta reencarnación, ¿vale? Pero ¿qué diferencia vamos a tener en torno a nuestro tratamiento comparado con las terapias tradicionales? Yo como kinesiólogo y acupunturista, pero solo como kinesiólogo, generalmente una rehabilitación de parálisis facial lleva bastante tiempo. Y son por lo menos 15 sesiones, por lo bajo. Y va a depender de múltiples factores, si avanza o no avanza, y a veces quedamos muy limitados. Ahora, ¿qué podemos hacer con la acupuntura? ¿Y cómo podemos transformar un tratamiento muy efectivo y principalmente reducirlo a muy pocas sesiones? Como en este caso lo que voy a presentar yo, entre 3 a 4 sesiones, ¿vale? Ahora, para tomar conciencia de la parálisis facial, sabemos que la cara, en cierta forma, refleja el rostro del alma. Pero ¿qué pasa si ese rostro de alma se altera físicamente? Nos va a afectar la calidad de vida y van a aparecer una cantidad de desequilibrios y que finalmente terminan con la baja de autoestima. Si ni siquiera te puedes relacionar con la gente con comodidad. Entonces es un efecto bastante impactante porque lamentablemente la cara no se puede esconder. Algo con la mascarilla ahora, pero anteriormente y después de la pandemia, cuando nos quitemos la mascarilla va a ser bien complejo. Ok, así como la cara de sorpresa del buey, este va a ser como la temática que voy a presentar. Okay, va a haber una visión occidental. Sí o sí tenemos que ver un poco de la anatomía, las causas y los efectos que provoca la parálisis facial desde el punto de vista occidental, porque tenemos a estudiantes, a profesionales de salud y no profesionales de salud, entonces la idea es tener la claridad desde el punto de vista occidental. Vamos a tener, obviamente, la visión de la medicina china. Algo que me gusta mucho tratar es entender el concepto de bienestar. ¿Ya? Nosotros como acupunturistas y que trabajamos medicina china no curamos enfermedades. Nuestro objetivo principal debe ser restablecer el bienestar. Y al restablecer el equilibrio yin y yang, las enfermedades o los síndromes se van retirando. Por lo tanto, ese es un eje principal del que voy a tratar. Vamos a comprender cómo los textos antiguos presentan esta visión de la parálisis facial, como también los textos modernos, y vamos a ver la diferenciación de síndrome. ¿Ok? La parálisis facial es el resultado final, pero hay diferentes tipos de síndrome que expresan una parálisis facial. Por lo tanto, no podemos atender una parálisis facial como una receta de cocina y limitarnos solamente a los puntos locales. Entonces, veremos los diferentes tipos de síndromes: viento frío, viento interno de hígado, estancamiento de chi de hígado, agotamiento chichue, una parálisis facial producida por la flema, que ahí tenemos que tener mucho ojo y tener una mirada muy acuciosa, identificar cuándo es realmente una parálisis facial o puede estar causando un accidente cerebrovascular o un TIA, un accidente isquémico transitorio. Voy a mostrar algunos de esos casos clínicos también. Y veremos, obviamente, la medicina basada en la experiencia y la evidencia. Vamos a hacer una propuesta de tratamiento efectivo en muy pocas sesiones. Ya lo veremos desde la diferenciación de síndromes y en 3 fases que propone uno de los hospitales en China, que es el hospital de Tianjin. Vamos a ver muchos testimonios y en cada síndrome tengo un caso clínico que va a ser muy interesante abordarlo. Bueno, la parálisis facial obviamente se llama parálisis de Bell por un médico cirujano que empezó a estudiar este trastorno. Es bastante común y sobre todo ahora después de el COVID. He visto muchos casos por COVID que están asociados a una parálisis facial. Y los casos en edades están entre los 30 y los 50 y el otro rango entre los 60 y los 70.
por síndromes totalmente diferentes. Muchas de las etiologías dentro del estudio y las publicaciones desconocidas, sea idiopática. La medicina occidental a veces no tiene idea. Hay estudios o posibles causas, pero ninguna es 100% certera. En las embarazadas también es bastante complejo. Veremos todos los síndromes, los signos y síntomas que expresa físicamente y fisiológicamente una parálisis facial. Vamos a ver varios esquemas. A mí me gusta trabajar mucho con esquemas para que cuando revisen estas presentaciones ustedes vean el esquema y digan, ah, ya, de esta forma la tengo que abordar. Y no tengo que leer la presentación completa ni recordarme. ¿Ok? Entonces veremos la parte anatómica a través de un esquema funcional occidental. ¿Cómo se produce la parálisis facial? Lo veremos, el análisis, todo el proceso hasta que se genera la pérdida del control motor, o también puede ser sensitivo, dependiendo de la zona donde se produzca el daño de la parálisis facial, ya sea periférico o también a nivel superior, supranuclear. ¿Ok? Veremos cuáles son las causas occidentales, qué se produce, qué se comprime, qué se daña, y por qué a veces es muy complejo poder tratarlo. No voy a ahondar mucho en cada detalle para poder avanzar en torno al tiempo, pero vamos a ver muchos esquemas en torno a esto, ¿vale? Bueno, estos dos amigos, el perrito y el gato, se preguntan, bueno, ¿y cómo podemos aportar desde la acupuntura? Y la idea es poder integrar ambas medicinas, y por eso hablamos mucho de medicina integrativa, para priorizar y ver desde diferentes medicinas con bases científicas que permitan abordar de una mejor calidad los síndromes o las enfermedades que queremos tratar. Y les dejo una pregunta. ¿Por qué solo a algunas personas les da la parálisis facial y a otros no? ¿Cuál será la causa de eso? Si desde la medicina occidental no hay una respuesta, es completamente idiopática. A algunos les da, a otros no. Bueno, lo vamos a ver de por qué se produce desde la medicina china. Hay un equilibrio fundamental que es importante entender del concepto del bienestar, ¿ok? Del Zen Qi y el Jie Qi, ¿ok? Cuando hablamos del Zen Qi, hablamos de todo el bienestar, incluye incluso el Wei Qi, nuestro sistema inmunológico. Este Zen Qi es, por llamarlo así, el Qi vital. El hacer lo correcto también, los hábitos que tenemos de alimentación, de ciclo del sueño, de descanso, ¿ok? Y cuando este equilibrio se altera, recién se puede expresar una enfermedad y aparece el Jie Qi. Y para eso tenemos que entender el balance del yin y el yang, cómo se manifiesta entre los Sang Fu, qué pasa con el Qi, Chue, el Yin Ye, los líquidos corporales y sobre todo cómo afecta la obstrucción en los Yin Guo, en los canales colaterales. ¿Ya? ¿Ok? Veremos el abordaje de los diferentes síndromes que expresan la parálisis facial. Este es un esquema básico, lo vamos a ver detalladamente, con el fundamento científico para que puedan hilar más fino y hacer un tratamiento específico según el síndrome que expresó finalmente una parálisis facial. Y cómo esta invasión de este virus a través del feng, del viento, va generando de inicio brusco cambios que a la larga pueden ser casi irreparables. Este esquema también es muy importante para entender cómo el ataque viento externo va generando diferentes alteraciones por las diferentes capas que tenemos, desde el Taiyan, pasando con Yangmi, y el Chaoyan, que son las capas Yang que se van a ver más afectadas en este proceso de la parálisis facial, pero cómo es fundamental identificar cuando el Wei Qi, nuestro sistema inmunológico, está débil, porque es la única forma que se exprese este síndrome. Y veremos diferentes puntos de cómo se expresa un Wei Qi débil y pasa y se expresa finalmente el déficit motor y la parálisis facial. Cómo se produce la obstrucción del Qi, la alteración del Xue, y cómo se altera y se genera la obstrucción de la nutrición de los músculos y tendones a través de estos meridianos y las proyecciones tendinomusculares. Vamos a abordarlo en base a los síndromes y ya después del punto de vista ejecutivo, desde 3 fases que propone el hospital de Tianjin. Veremos la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa, y cada etapa de la fase de la progresión de la parálisis facial tiene un enfoque específico para recuperarlo de forma más rápida y más óptima. Veremos los puntos, la técnica de punción, pero también les voy a proponer mi técnica que me enseñó uno de mis maestros, y que para mí es la más efectiva, y para ser sincero me demoro 3 o 4 sesiones en poder recuperar una parálisis facial.
Les voy a enseñar esa técnica, la profundidad y qué puntos son los más utilizados tanto a nivel local y de acuerdo a la diferenciación de síndromes. Aquí tengo, por ejemplo, una imagen de una paciente de uno de los síndromes que vamos a abordar y cómo en 3 sesiones la logré recuperar y su cuerpo reconoció ese proceso de bienestar y empezó a reparar. Vamos a escuchar después también con ella la entrevista que hace desde España, porque ella estuvo muy poco tiempo acá en Chile y se fue a España y comparte su experiencia de cómo solamente en 3 sesiones pudimos recuperarla de forma importante y cómo cambió su calidad de vida. Y por último, para no dejar algo muy importante y que es parte de mi tratamiento, el abordaje de la alimentación funcional y cómo el consumo de DHA, que es un tipo de aceite de omega 3, nos va a facilitar el proceso de la reparación a nivel de las neuronas que tienen que ver con la regulación del control motor en la parálisis facial. ¿Okay? Vamos a ver cómo este DHA se transforma en neuroprotectina y es un eje fundamental para ayudar a la reparación del nervio y todas las conexiones axonales de la regulación en la parálisis facial, tanto periférica como a nivel central. Voy a mostrar las bases científicas que lo sustentan y por qué es parte de mi tratamiento coayudante al abordaje de la intervención integrativa desde como kinesiólogo, porque también tenemos que tener cierto abordaje de esa área, y desde la medicina china, donde nos permite facilitar los procesos de reparación local y generar un equilibrio sistémico y trabajar sobre los síndromes. Pero lo más importante es poder identificar desde dónde tenemos que restablecer el bienestar. Seba, lo hice bastante cortito, pero obviamente en la exposición vamos a ser muy detallados, muy metódicos y tengan herramientas eficaces y de rápida respuesta en los tratamientos que comúnmente podemos ver en las parálisis faciales. Así que le agradezco a todos la atención y con las ganas de querer aprender nuevas técnicas y ser mucho más efectivo y con más aristas o formas de observar estos procesos de recuperación. Gracias, Seba. Perfecto, Nafi. Muchas gracias también por la presentación, por este enfoque también de no solo quedarte con solo la inserción de la aguja, sino que tener diferentes perspectivas y también integrar la visión integrativa, valga la redundancia, ¿sí? Y aquí integrando el DHA, entretenido, a mí me hace mucho sentido, también lo he visto en clínica, efectivamente te genera cambios. Quizás yo no voy a compartir muchos papers, pero tengo una cantidad de bibliografía donde pueden sacar todo el material en donde en sí mismos se van a ahorrar mucho tiempo de lectura. Estamos aquí consolidando lo que es prioritario, lo que es efectivo y que les va a dar una herramienta terapéutica muy potente. Gracias, Seba. Así que ya saben, chicos, ya saben, sí o sí tienen que estar el próximo sábado 7 junto a todos estos colegas. Deja de compartir, Nefi, para que participe el gran Gerald, que está tan silencioso. ¿Dónde anda, Gerald? ¿Estás por ahí? Por acá andamos, Kinechen. ¿Cómo está, joven aún? Acá andamos, bueno, cansado, pero aquí dando cara. Vale, seguimos entonces con la última presentación de este día 0, día donde exponen los colegas asociados con el área de acupuntura. Terminamos entonces con la sesión de Gerald para hablar de acupuntura Tung en timoma. Un estudio de caso. Cuéntanos, Gerald, ¿de qué trata la presentación? Oye, me van a tener que enseñar a hacer PPT aquí los compañeros, ¿eh? Doy pena con el PPT. Bueno, primero que todo, gracias igualmente, Seba, Kinechen, a todos los colegas por estar acá a estas horas también y para tomarse un par de minutitos para escucharnos a cada uno de nosotros. Bueno, yo sí voy a ser breve, la verdad, porque en realidad se me ocurrió hablar de un tema bastante raro, ¿ya? Lo digo porque el caso a abordar, la condición a abordar, en realidad, de por sí es rara. No sé si aquí, no sé, ustedes hayan escuchado hablar alguna vez del timoma por casualidad, ¿ya? O un carcinoma tímico.
Es un tipo de cáncer bastante raro, ¿ya? De hecho, incluso a nivel oncológico, los mismos oncólogos no, casi que ni lo conocen, ¿no? Como que lo han estudiado en el libro nomás. Y por otro lado, como si eso no fuera suficiente, lo abordé con un estilo de acupuntura que si bien no es raro, ¿sí? Yo creo que todos más o menos, o la gran mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez hablar de la famosa acupuntura Tong, que está tan en boga, ¿no? Y probablemente más de alguno también lo haya estudiado, ¿ya? Entonces, a ver, bueno, primero que todo, como para dar una pequeña introducción desde ya, vamos a decir que, o sea, decimos que el Instituto Nacional del Cáncer, ¿no es cierto?, nos dice de manera bastante simple que el timoma o el carcinoma tímico son tumores, ¿no es cierto?, son neoplasias que son poco comunes, que se forman en las células del timo, ¿sí? El timo es esta glándula que se ubica detrás del esternón, ¿ya? Por si alguien no la conoce, ahí la vamos a mostrar y explicar un poco más de cuál es su función a nivel de biomedicina, ¿ya? A lo largo en las ciertas etapas del ciclo vital. Una característica del timoma como neoplasia es que esta en realidad no suele, afortunadamente, no suele ser muy agresivo, ya no es de disipación o de diseminación muy rápida, ya tampoco es que haga metástasis demasiada en la mayoría de los casos, pero curiosamente bueno, también va a depender si es un timoma o un carcinoma, por supuesto, el carcinoma desde ya igual les digo que es un poco más agresivo. Y lo curioso es que el estudio de casos que escogí para estudiar, digamos, para mostrarlo, sí hizo metástasis. ¿Ya? Así que igual fue, dentro de lo raro, fue más raro todavía, ¿ya? Entonces, ¿y cómo, bueno, dentro de lo que es el tratamiento de la medicina moderna, ¿no es cierto?, de la medicina biomédica, en realidad las opciones siempre son relativamente limitadas, ¿ya? En oncología en general, si no es cirugía, radioterapia o quimioterapia, en realidad no es nada, ¿ya? Ahí quizá le puede haber puesto también cuidados paliativos, tratamiento del manejo del dolor, etcétera, etcétera, ¿ya? Obviamente ahí vamos a ver un poquitito acerca de las fases del cáncer, cuándo es apropiado, en qué etapa es apropiada la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, etcétera, ¿ya? Pero por supuesto, como les digo, desde un punto de vista biomédico, es bastante agresivo también ¿cómo se llama? El tratamiento, ¿ya? De hecho, en el caso que voy a hablar, la paciente también se sometió previamente, digamos, antes de llegar a la acupuntura y todo lo demás, también se sometió a radioterapia y quimioterapia, así que igual vamos a hablar un poco de eso, ¿ya? Ahora, de manera bien superficial y bien introductoria, por si acaso alguien no conocía todavía la acupuntura TON, ¿no es cierto? Es un sistema de acupuntura que en los últimos años en realidad ha ganado bastante popularidad, ya se ha masificado bastante en Occidente, y bueno, debido por supuesto a las altas, a su eficacia, ¿no es cierto?, a los buenos resultados que tiene, ¿ya? Y porque también hay toda una novela detrás del sistema de acupuntura que igual alimenta un poco esta popularidad. El caballero que vemos aquí a la izquierda es el famoso maestro Tung, ¿ya? O maestro Tong, ¿sí? Que fue quien, digamos, introdujo este sistema de acupuntura al público, ¿ya? Ahí vamos a hablar un poco más de la historia de este caballero, que es bien interesante. Y aquí a la derecha, particularmente, les muestro desde ya al maestro Huwenche, que él fue, tengo entendido que fue el segundo discípulo que más tiempo estuvo al lado del maestro Tom, ¿ya? Y se lo muestro principalmente porque yo sigo el linaje, digamos, o sea, yo estudié el linaje de este caballero, ¿ya? Este fue uno de los 73 discípulos del maestro Tom, y yo particularmente estudié el linaje, o sea, estudié como tres linajes, pero me quedé finalmente, digamos, y seguí la línea recta con este caballero, ¿vale? Así que ahí también vamos a revisar un poco, vamos a hablar un poco de la acupuntura TOM, de ciertas similitudes y ciertas diferencias que tiene con
con la acupuntura, la MTC, ¿no es cierto?, la medicina tradicional china. Y claro, donde confluyen, donde se separan, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero desde ya les muestro a estas dos personas que son muy importantes, más importantes, son como las más importantes, diría yo, del sistema de acupuntura, ¿vale? Y entonces, ¿qué vamos a ver el próximo sábado? Principalmente, o sea, vamos a hablar entonces de una mujer de 48 años con diagnóstico de timoma que está ramificado, ¿ya? Les adelanto desde ya que a los 48 años fue cuando yo la traté, ¿ya? Pero esta persona venía con el diagnóstico ya hace como 12 años atrás, en todo caso, ¿ya? Como les decía, el timoma afortunadamente no es tan agresivo, por lo tanto, igual como digamos la esperanza de vida suele ser un poco mayor, digamos, que a la de los cánceres más comunes, que son un tanto más agresivos si no se detectan a tiempo, ¿ya? Y lo interesante o sea, lo que yo encuentro interesante también de este caso es que para este caso en particular, yo lo único, o sea, yo solamente y la paciente solamente se sometió a un tratamiento con acupuntura. Nada más. En el tratamiento que hubieron agujas de por medio, no hubo ni quimioterapia, ni radioterapia, ni farmacología, no hubo nada. Ya, por eso también encuentro que igual es interesante presentarlo porque aquí fue como bien puro el caso, ¿ya? No hubo nada más que aguja. Y bueno, fueron acupuntura TUM particularmente, y también usé sangría, por supuesto. Los que me conocen también saben que yo soy fanático de la sangría, así que junto a la acupuntura TUM, junto a la sangría, fueron las dos cosas que utilicé en el caso de esta paciente para tratar el cáncer. Ya, por supuesto, íbamos a ver cuáles fueron las estrategias, la lógica detrás de esta, las cavidades que usé del sistema TOM, ¿no es cierto? Las zonas que sangré, el por qué. Vamos a ver un poco también, bueno, y también eso también es como un desafío para mí, ¿ah? Porque desde ya les comento también que la lógica del sistema TOM no es la misma que la de la MTC, ¿ya? Así que ahí voy a tratar va a ser como un desafío también tratar de traducir lo que hice con acupuntura TOM, traducirla un poco a la MTC, ya como a los síndromes. Yo, por ejemplo, les digo desde ya también que en la acupuntura TOM yo no trabajo con síndromes, pero sí puedo utilizar un lenguaje de síndromes para tratar de explicarlo también, ya que eso creo que es también lo interesante, ¿vale? Así que esos encuentro que es un caso interesante, como les digo, es un caso raro, de por sí es una condición médica rara. Y lo más interesante también es que la evidencia científica, bueno, tanto que hablamos acá de la evidencia científica, les propongo una tarea y un desafío desde ya. Búsquenme un paper de acupuntura TUM en timoma. A ver, a ver cuántos papers van a encontrar. Por eso también es bastante interesante, porque la evidencia es casi inexistente, o al menos yo no he pillado mucha, ¿ya? Particularmente. Y mucho menos que tenga sangría de por medio. Pero igual hay cierta evidencia de la acupuntura, por supuesto, en tumores o en masas en general, ¿ya? Por lo cual también podríamos dar ciertas especulaciones respecto a los mecanismos de acción, ¿ya? Así que eso, pues, chiquillos, esa es como mi pequeña introducción, y entonces los dejo invitados desde ya, los dejamos invitados desde ya para lo que va a ser el seminario del próximo sábado, ¿sí? De hecho, es muy común escuchar acupuntura TUM en contexto de cáncer, sobre todo en metástasis. Es como ya no tengo idea qué hacer, ya la medicina convencional no me otorga una respuesta, ¿qué hago? Y ahí aparece Don Gerald con su conocimiento de TUM y a generar cambios. Por lo tanto, mi gente linda, si se dan cuenta, lo que yo veo también en común de todos los casos que vamos a exponer son muchas veces los casos donde la medicina convencional no genera respuesta para estos casos en particular. Ojo, si bien nuestra medicina convencional genera cambios en determinadas condiciones, hay ciertas condiciones que no las puede abordar. Y es ahí donde entramos, quizás nosotros, los acupunturistas, con estas visiones, ojo, con este razonamiento
que queremos que se quede plasmado en este seminario y de esa manera poder también interactuar con ustedes. Ojo que durante este seminario se van a generar instancias de mesa redonda, donde los participantes pueden hacer preguntas en relación a las temáticas a exponer. Por ende, frente a cualquier duda o pregunta, las pueden ir anotando. También vamos a utilizar el chat para hacer las preguntas y de esa manera hacer este contexto de mesa redonda, donde, por ejemplo, si estoy con Nefi, con Diana, por ejemplo, en el segmento de presentación, los tres también podemos aportar para responder sus dudas e inquietudes, ¿sí? Chicos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Estoy dejando el link del valor de preventa, valor grupal, valor VIP y valor estudiante, recordando que los estudiantes deben mostrar su carnet de identidad y también su certificado de alumno regular para validar que efectivamente son estudiantes, ¿sí? La gente linda, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, qué les parece este seminario, lo que se viene? Ojo, esto es parte de la introducción de lo que se viene más adelante, próximo sábado 7 de agosto. ¿Cómo se sienten? Yo creo que ya no quedan energías después de tanta información. Vamos a ver entonces, ¿qué nos dice la gente linda? Todo muy interesante, nos vemos allí, excelente. Ana María Paso, te esperamos. Muy bien, chicos, después de esta presentación, esperamos que les haya gustado, que se haya transmitido la motivación por este seminario, por el conocimiento que queremos entregar junto a grandes colegas. Ya se evidenció la motivación, la experiencia, la evidencia, los diferentes puntos de vista de abordar determinadas condiciones y la idea es que esto también se pueda plasmar en este seminario. Excelente presentaciones, ya estoy inscrita, dice Marcela. Paulina Alcay, esperando el 7 de agosto, será muy interesante. Muchas gracias, muy interesante todos los temas. Perfecto, muy bien chicos, si alguien tiene alguna duda o pregunta, este es el momento. Nada por aquí, nada por allá, de no ser así, lo dejamos entonces. Chicos, espero que tengan una excelente noche. Frente a cualquier duda o pregunta, pueden escribir a kinechen2020@gmail.com o enviar un mensaje a Instagram a kinechen y con gusto el equipo va a poder responder. Muchas gracias. Gracias por la motivación, gracias por la paciencia, gracias por recibir esta información y estamos en contacto para la próxima actividad. Recuerden que sigue el segmento de Hablemos de Acupuntura en Kinechen, ¿vale? Así que eso. Nos vemos, gente linda. Que estén todos muy, pero muy bien. Chao, chao.